La galaxia había conocido la guerra, sí, pero hacía mucho que había superado el gusto por ella. Durante siglos, el Acuerdo Galáctico mantuvo la paz entre los sistemas estelares con consejos, enviados, tratados y el tipo de diplomacia pulida que solo llega después de 1000 años de arrepentimiento colectivo. Hacía generaciones que no se disparaban armas con ira. Los ejércitos existían más por ceremonia que por guerra. Y cuando se descubrían nuevas especies, eran bienvenidas, integradas, pacificadas, educadas. Ese era el plan cuando encontraron la Tierra. Recuerdo ese día porque estuve allí, y no en cualquier parte, sino en el puente de la nave insignia Calterion, el orgullo de la Federación Valari. El acuerdo nos había elegido a nosotros, la más neutral y benévola de todas las razas miembro, para hacer el primer contacto con los humanos. Yo era el oficial de comunicaciones. Hablaba 29 idiomas, tenía títulos en xenolingüística y psicología de primer contacto. Y había sido entrenado para calmar, guiar y apaciguar. Estábamos todos tan malditamente orgullosos, tan llenos de nosotros mismos. Y entonces los conocimos. O más bien, la vimos. La nave de guerra humana. Ni siquiera intentaba ocultarse. Sin camuflaje, sin escudos. Flotaba en la órbita alta sobre la Tierra como si perteneciera allí. Masiva y angular, negra como el propio espacio. Sin luces decorativas, sin naves emisarias, solo un monstruo flotante de acero y silencio, erizado de armamento como algo tallado en puro odio. La llamamos repetidamente. Ninguna respuesta. Probamos todas las frecuencias conocidas, todos los dialectos, incluso las matemáticas. Estática. Entonces, finalmente, una voz llegó. Solo un hombre, un humano frío y plano. Han cruzado la línea. Esta es su única advertencia. Eso fue todo. Sin nombre, sin saludo, sin protocolo. Solo ese tono muerto, como si no fuéramos diplomáticos, como si fuéramos una plaga. Nos apresuramos a traducir, pensando que tal vez era una amenaza perdida en los matices. Quizás los humanos eran primitivos. Quizás no entendían la ley galáctica. Estábamos tan equivocados. El alto comandante Irat, el bastardo engreído que era, ordenó una demostración de fuerza, una salva de advertencia, solo ráfagas de plasma por su proa. Ni siquiera cerca de impactar la nave de guerra. Era el procedimiento estándar de primer contacto para especies menores. No sabíamos que los humanos habían arrasado 3 de sus propias ciudades en una guerra solo para dejar clara su postura. La nave humana no devolvió el fuego. No al principio. En cambio, la voz volvió. La misma frialdad, la misma falta total de emoción. Dispararon en espacio soberano de la Tierra. Serán silenciados. Irat se rió. Literalmente, se rió en el puente. Amenazas vacías, murmuró. Apenas han salido de su sistema solar. Ahí fue cuando todo cambió. En menos de 6 segundos, la Calterion fue partida por la mitad. Ni siquiera vi el arma. En un segundo estaba de pie junto al comandante y al siguiente yacía en el suelo con las luces del puente parpadeando y las alarmas gritando. El núcleo de la nave había desaparecido. Cubiertas enteras se desvanecieron. No se habían levantado escudos. No se activaron contramedidas. Fue como si el universo mismo hubiera parpadeado y la mitad de nuestra tripulación hubiera desaparecido con él. A través del humo y el fuego, me arrastré hasta mi consola. El panel de comunicaciones estaba frito. Me zumbaban los oídos. La sangre goteaba de mi frente. Apenas podía oír, pero vi la pantalla iluminarse de nuevo. La voz humana regresó, todavía tranquila, todavía mortal. El acuerdo queda anulado. La Tierra no responde ante ningún consejo. No somos sus niños. Si envían otra nave, quemaremos las estrellas de las que vinieron. Y luego, nada. Ninguna señal, ningún rastro. La nave de guerra giró, descendió a la atmósfera de la Tierra como un fantasma y desapareció tras las nubes. Sobreviví, por muy poco. Las cápsulas de emergencia recogieron a menos del 10% de la tripulación. Derivamos en estado de shock hasta que los equipos de rescate nos encontraron, orbitando un cascarón roto de lo que una vez fue nuestra mejor nave.
El Consejo Galáctico lo declaró una tragedia. Intentaron enmarcarlo como un malentendido. Dijeron que los humanos debieron haberse asustado por nuestra llegada. Pero yo sé la verdad. Eso no fue miedo. No fue confusión. Fue un mensaje. Y la voz que lo pronunció, esa voz fría, imperturbable e inhumana, no pertenecía a una especie salvaje. Pertenecía a una civilización que había hecho de la guerra su religión. Y nosotros habíamos interrumpido un sermón. El interrogatorio del consejo se sintió como un sueño envuelto en una pesadilla. Me sentaron frente a 12 representantes de 12 especies diferentes, todos vestidos con túnicas ceremoniales, todos inclinados hacia adelante, con los rostros grabados con una curiosidad controlada. El aire estaba cargado de falsa empatía. Se notaba que no estaban allí para llorar a los muertos. Querían datos, información, tácticas, debilidades. Mi trauma era su oportunidad. El alto canciller Bin comenzó con la voz más suave imaginable. Sabemos que has pasado por una experiencia traumática, pero si pudieras relatar en detalle lo que viviste, por el bien de la paz. ¿Paz? Ya no había paz. Pero hablé de todos modos porque, ¿qué más iba a hacer? Era el último oficial superviviente de la Calterion. Y me gustara o no, ahora era el principal experto en agresión humana. No dudaron, dije lentamente, mirando más allá de los miembros del consejo hacia algún recuerdo lejano. Esa fue la peor parte. No hubo posturas, ni miedo, ni tiempo. En un momento existíamos, al siguiente no. La embajadora Salari, una criatura anfibia de piel brillante, tamborileó sus dedos sobre la mesa de datos. ¿Y su nave? La nave de guerra. ¿Puedes describirla en términos tácticos? Dimensiones del casco, potencia del escudo, firma del arma. No lo entienden, murmuré. Están buscando algo que tenga sentido en nuestros términos. Esa nave no fue construida para combatir. Fue construida para terminar. No creo que tengan escudos. No creo que los necesiten. Una risa suave se extendió desde la sección Velari. Todo colmillos y siseos. Imposible, llegó la respuesta sarcástica. Ninguna especie ha abandonado jamás la defensa por completo. Viola toda lógica estratégica. Levanté la vista lentamente. Ellos no usan la lógica como nosotros. Los humanos no se preparan para la guerra. Viven dentro de ella. Silencio. El ambiente en la sala cambió, los ojos se entrecerraron. El representante Andari se inclinó hacia adelante. Entonces, ¿sugieres que esta especie, los humanos, transmitió intencionadamente agresión durante el primer contacto? No, dije rotundamente. Estoy diciendo que hicimos el primer contacto con un depredador, y nosotros no éramos los cazadores. La reunión duró horas. Preguntaron sobre todo. Lenguaje corporal, diseño de la nave, protocolos de comunicación, incluso la voz humana. Les di lo que pude. La mayor parte eran conjeturas. Nada de eso los satisfizo. Finalmente, me despidieron. No con agradecimientos, no con honor. Simplemente me despidieron. Fui escoltado por 2 drones de seguridad Barnian como si fuera un artefacto contaminado. Afuera, la galaxia no había cambiado. Las lanzaderas zumbaban. Los mensajeros se movían por pasillos pulidos. Los diplomáticos sonreían y cotilleaban en lenguas alienígenas. Pero yo lo sentí. El cambio. Como si algo sagrado se hubiera roto. Y nadie quería admitirlo. 2 días después, el acuerdo lanzó el protocolo ECO, una operación de vigilancia silenciosa para monitorear el sistema solar de la Tierra sin interacción directa. Se desplegaron pequeñas sondas de sigilo en los bordes exteriores de Sol. Sin emisarios, sin transmisiones, sin presencia, solo ojos en la oscuridad, con la esperanza de aprender sin ser vistos. No fui invitado a esa misión. No importó. 3 semanas después, se perdió todo contacto con el protocolo ECO. No interferido, no corrupto, simplemente desaparecido. Sin restos, sin llamadas de socorro, sin rastros de sensores. Fue como si alguien hubiera metido la mano en el espacio y los hubiera arrancado de la existencia. Después de eso, el miedo finalmente se instaló.
Miedo real. El tipo de miedo que no da discursos ni celebra consejos. El tipo que susurra a puerta cerrada y mueve flotas sin autorización. Y yo, fui arrastrado de nuevo a ello. Recibí una citación personal para el puesto de avanzada Z6, un sitio clandestino en el borde del espacio del acuerdo, lejos de los ojos del público. Cuando llegué, encontré a 6 supervivientes más como yo, hombres y mujeres de escaramuzas menores o encuentros clasificados, todos con una cosa en común. Habían visto lo que la humanidad podía hacer. El puesto de avanzada era frío, brutal, todo acero y sombra. Sin ventanas, sin protocolo de bienvenida, solo controles de seguridad, escaneos de retina y oficiales de rostro sombrío. Una mujer llamada Comandante Ryland dirigía la operación. Alta, de piel gris y poco dada a las ceremonias. Fue directa al grano. Han sido traídos aquí por una razón. Han visto de primera mano de lo que son capaces los humanos. El Consejo no lo dirá en voz alta, pero no se equivoquen. La Tierra ahora está clasificada como una amenaza de nivel 1. Murmullos estallaron en el grupo. Nivel 1. Esa etiqueta solo se había usado una vez en la historia registrada para los señores de la Guerra Draxian, que casi consumieron 5 sistemas antes de ser aniquilados por una flota galáctica unida. Pero la Tierra, primitiva, aislada, desorganizada, o eso pensábamos. La comandante Ryland mostró un esquema 3D. Era una grabación granulada, de baja resolución, pero inconfundible. La misma nave de guerra que había destruido la Calterion, todavía sin nombre, todavía sin ser detectada por ningún escáner del acuerdo hasta que fue demasiado tarde. Señaló su núcleo. Creemos que este es su reactor principal, pero no podemos hacer coincidir la firma de energía con nada en nuestra base de datos. No es fusión, no es materia oscura. Es otra cosa. Otra voz intervino. Un ingeniero llamado Draxil. He estudiado la estructura. Está en capas, como una armadura bajo otra armadura. No hay puntos débiles. Y el casco exterior absorbe el calor. Los proyectiles cinéticos ni siquiera lo arañarían. Hablé antes de darme cuenta. No construyen naves como nosotros. Nosotros construimos naves para la diplomacia, para la guerra cuando es necesario. Ellos construyen armas primero, y luego las hacen volar. Ryland asintió sombríamente. Necesitamos entenderlos. Necesitamos un lenguaje, una forma de entrar. Por eso están aquí. Sentí que la sangre se me iba del rostro. No estaban renunciando a la Tierra. Se estaban preparando para algo peor. Durante el mes siguiente, diseccionamos todo lo que pudimos. Transmisiones interceptadas, grabaciones visuales, incluso fragmentos de datos culturales extraídos de antiguas ondas que habían pasado por la Tierra siglos atrás. Reconstruimos la historia humana a partir de retazos. Lo que encontramos nos heló. No solo las guerras, no los colapsos globales, no los genocidios o las armas nucleares o el ciclo interminable de destrucción y renacimiento. Fue su resiliencia. Una y otra vez, los humanos se habían llevado al borde de la extinción. Y cada vez, habían vuelto a salir, más fuertes, más inteligentes, más furiosos. No temían a la muerte. La esperaban. Algunas culturas incluso la veneraban. Y a través de todo, seguían construyendo armas. La comandante Ryland dijo una vez, no construyen muros para mantener fuera las amenazas. Construyen misiles para borrarlas del mapa. No se equivocaba. Pero no era solo su tecnología. Era su psicología, su capacidad para desvincularse, para justificar la violencia. Una vieja transmisión que encontramos, un archivo digital de un conflicto de la Tierra llamado Vietnam, contenía una cita de un general humano. Tuvimos que destruir la aldea para poder salvarla. Esa frase se me quedó grabada. Me quemaba en el cráneo porque eso no era locura. No para ellos. Eso era lógica. Eso era lógica humana. Luego llegó el golpe de gracia. Una sonda automatizada, probablemente dañada por una llamarada solar, se estrelló en Marte. Su baliza de emergencia contactó al acuerdo antes de morir por completo. De alguna manera, la señal salió. Solo un destello en el borde del espacio conocido. Pero fue suficiente.
La captamos. 5 horas después, cada estación de monitoreo en el borde de Sol estaba a oscuras. No solo destruidas, sobrescritas. Los registros borrados. Los satélites desaparecidos. Toda la red esterilizada en un ataque coordinado que no dejó rastro. Solo quedaba un mensaje. Grabado a fuego en la última sonda funcional. Se les advirtió. No habrá otra. Ese fue el día en que el puesto de avanzada Z6 se apagó. No por un ataque, sino por una orden. El Consejo desconectó todo. Cada fragmento de datos humanos fue bloqueado tras una encriptación de máximo nivel. La investigación se detuvo. La postura oficial volvió a ser la negación. No querían la verdad, porque la verdad era simple. La humanidad no estaba lista para ser parte de la galaxia. Y la galaxia no estaba lista para ellos. Pero yo guardé mis archivos. Guardé los registros, los escaneos, las comunicaciones, la voz. Guardé todo porque, en el fondo, sabía la verdad. Esa nave de guerra no fue un accidente extraño. No era un vigilante solitario. No era una IA renegada o un señor de la guerra actuando fuera de protocolo. Era el principio. Era la Tierra enviando un único y claro mensaje a las estrellas. Los vemos. Los oímos. No los necesitamos. Y les creo. Porque el día que hicimos el primer contacto con una nave de guerra humana, la voz de la galaxia murió. No porque fuera silenciada, sino porque se dio cuenta de que no le quedaba nada que decir. Conocí a Rehén en una luna helada que ni siquiera tenía nombre. No era un soldado. Ya no. Oficialmente, había sido despojado de su rango y enviado a una colonia penal en el borde exterior por insubordinación durante un enfrentamiento clasificado. Extraoficialmente, había sido uno de los únicos seres vivos en ver una segunda nave humana y sobrevivir. Lo llamaban paranoico, roto, peligroso. Yo lo llamaba esencial. Me costó 5 favores y 2 credenciales falsificadas organizar la reunión. Lo encontré de pie, solo, en la ventisca, escudriñando el cielo con ojos inyectados en sangre, como si las estrellas le debieran algo. Su máscara de respiración siseaba con cada inhalación. Las luces de la cúpula detrás de nosotros parpadeaban a través de la tormenta de hielo. «Viniste solo», graznó. Su voz estaba arruinada, ya fuera por el frío o por el trauma. Quería la verdad, no un comité. No respondió, solo asintió y me hizo un gesto para que lo siguiera. Dentro del búnker, era peor. Paredes frías, sin calefacción central, sin tecnología más allá de lo básico. No vivía como un hombre. Vivía como un animal acosado. Todo era analógico. Incluso sus notas, en papel de verdad. No había visto eso fuera de un museo. Se sentó en una mesa de metal abollada y sacó un archivo. «Esto es lo que no me dejaron testificar», dijo, empujándolo hacia mí. Lo abrí, esperando registros militares, esquemas de naves, quizás transcripciones de comunicaciones. Lo que encontré fueron mapas. No cartas estelares, no planes de invasión. Rutas de tránsito. Se están moviendo a través de nosotros, dijo Ren apenas por encima de un susurro. Ya están aquí. Fruncí el ceño. Estás diciendo que la Tierra tiene naves dentro del territorio del acuerdo. Se rió, un ladrido corto y amargo. No. Estoy diciendo que la Tierra nunca se fue. Esa nave de guerra que viste, no fue el primer contacto. Fue la primera vez que los vimos reaccionar. Golpeó la mesa con la mano, esparciendo las páginas. Llegamos demasiado tarde. Nos han estado observando durante décadas, quizás siglos. Esa nave no fue una advertencia. Fue el chasquido de una correa. Se me secó la boca. Eso es imposible. Hemos tenido monitoreo del espacio profundo durante más de 800 años. Nada entra sin. ¿Sin qué? Espetó. ¿Permiso? ¿Autorización? ¿Una onda de radio? Esa es nuestra arrogancia hablando. ¿Crees que usan nuestra tecnología, nuestras reglas? No. Se inclinó, con los ojos inyectados en sangre, la voz temblorosa. Son fantasmas. No se mueven con motores. Se deslizan.
Abren el espacio como si fuera papel. No los detectas. Notas lo que falta después de que han pasado. Me mostró una imagen de satélite. Una ruta de carga a través del cúmulo de Brian. 6 estaciones. Tráfico regular de transportistas. Todo funcional. Luego, la siguiente imagen. Silencio. Las 6 fuera de línea. Sin explosión. Sin pico de energía. Solo vacío. ¿Crees que los piratas hicieron eso?, preguntó. ¿Crees que eso es sabotaje? No respondí, porque sabía que esto no era guerra. Era un borrado. Pero cuando regresé al espacio del acuerdo, no podía dormir. No podía pensar. Cada sombra en la estación se sentía más profunda. Cada silencio, demasiado largo. Me encontraba escuchando esa voz, esa misma voz humana, masculina y fría que había hablado desde la nave de guerra. Incluso en sueños, la oía. Han cruzado la línea. El consejo etiquetó a Rehn como un loco, por supuesto. Sus teorías fueron selladas, sus mapas desacreditados. La historia oficial fue que había sufrido un colapso psicológico después de presenciar una anomalía desconocida. Pero sus palabras se quedaron conmigo. No necesitan una flota para conquistarnos. Solo necesitan tiempo. Y tenía razón. Porque una semana después de mi regreso, interceptamos una señal de emergencia del sistema Ratari, un centro comercial cerca del borde del territorio controlado. 50.000 residentes, un importante centro diplomático, 2 embajadas del acuerdo, desaparecidas. No atacadas, no bombardeadas, simplemente ausentes. Sin escombros, sin registros de evacuación, solo una transmisión llena de estática desde uno de los sensores exteriores. Solo audio. Los vimos. Dios nos ayude. No parecían enojados, solo decepcionados. Eso fue lo que rompió la ilusión. No la destrucción, la emoción. Decepción. Como un padre mirando a un niño que ha roto algo irreemplazable. Ese mismo día, el acuerdo convocó una sesión de emergencia a puerta cerrada. No fui invitado. Nadie lo fue, fuera del consejo interno. Pero los rumores se extendieron como sangre en el agua. Susurros de la operación Tumba de Cristal. Un plan, un último recurso. Realmente lo estaban considerando. Un ataque preventivo contra la Tierra. Me reuní con Rylan de nuevo, esta vez en secreto. Parecía mayor, más cansada. Su uniforme ya no le quedaba bien, como si perteneciera a una versión de sí misma que ya había superado. Van a hacerlo, dijo. Van a atacar la cuna. Negué con la cabeza. Empezarán una guerra que no podemos terminar. Creen que ya lo hemos hecho. Hizo una pausa y luego deslizó algo sobre la mesa. Un chip de datos. Fruncí el ceño. ¿Qué es esto? Su voz bajó a un susurro. Señal humana interceptada. No de la Tierra. Desde dentro del territorio del acuerdo. Querrás oírla. La conecté a mi consola portátil. Estática. Luego un zumbido débil. Luego una voz. Masculina. Firme. Clara. No la de la nave de guerra. Alguien más. Inicien la extracción. Sin supervivientes. Borren el registro. La fase 3 comienza en 8 ciclos. Levanté la vista. Rylan solo miraba la mesa. No están reaccionando a nosotros, dijo. Están haciendo limpieza. ¿Qué es la fase 3? No respondió. No tenía por qué hacerlo. Porque en ese momento, entendí algo que me heló más de lo que la nave de guerra jamás lo hizo. La Tierra no había lanzado una invasión. Había lanzado una prueba. Y habíamos fallado. Salí de esa reunión con un peso que no podía nombrar. Me temblaban las manos. Mis pensamientos se repetían como estática. Necesitaba pruebas, algo innegable. Así que hice lo que nadie más se atrevió. Regresé a los restos de la Calterion. La nave seguía flotando en el espacio restringido, monitoreada por drones, fuera del alcance de todo el personal. Falsifiqué mis credenciales, secuestré una cápsula de salvamento y atrasé en los restos de la cubierta inferior. Frío, silencioso, embrujado. Me moví entre los escombros, los trajes parpadeando sobre paredes ennegrecidas.
Las cicatrices de esa única explosión todavía marcaban todo. Pasillos derretidos, acero aplastado, mamparos vaporizados. Y allí, en lo que quedaba de la sala de comunicaciones, la encontré. Una caja negra, intacta, oculta bajo una viga derrumbada. La extraje, la conecté a mi sistema portátil y activé el último audio grabado antes de la destrucción. No un registro del consejo. No una transmisión de la tripulación. Una voz. Su voz. La de la nave de guerra humana. Observación completada. La nave objetivo demostró hostilidad. Respuesta ejecutada con fuerza mínima. No se requiere acción adicional. Esperando confirmación de la autoridad soberana, comando terrestre. La marca de tiempo del archivo. 3 días antes de que la Calterion disparara una salva de advertencia. Ahí fue cuando se me heló la sangre. Sabían que íbamos a llegar. No solo la Tierra, todos nosotros. Y no habían entrado en pánico. No se habían apresurado. Habían esperado. Dejé los restos con la caja negra escondida en un compartimento seguro contra la radiación. Transmití el archivo a Rylan a través de un relé seguro. Su respuesta llegó en una sola línea de texto: no nos estamos preparando para la guerra. Ya estamos dentro de la zona de muerte. Al día siguiente, desapareció. Sus registros eliminados, su puesto reasignado. Ningún rastro oficial, solo un mensaje en una frecuencia muerta. Nos advirtieron. No escuchamos. Ahora morimos en silencio. Ya no confío en el acuerdo. Ni en el consejo, ni en los comandos, ni en los sistemas. La gente al mando se aferra a una ilusión de control. Demasiado orgullosos para admitir lo obvio. Estamos superados. No solo en tecnología, no solo en estrategia, sino en comprensión. Pensábamos que la Tierra se uniría a la galaxia. En cambio, miraron lo que éramos, lo que representábamos, y eligieron estar solos. Construyeron su silencio hasta convertirlo en un arma. Y ahora esa arma se mueve entre nosotros. La voz de la galaxia no solo murió. Fue reemplazada por algo más frío, más inteligente y profunda, aterradoramente humano. Se hacía llamar Marcus Hall, pero ese no era su nombre real. De eso, estaba seguro. Su rostro parecía bastante humano, ojos como acero enfriado, expresión ilegible. Caminaba con la tranquila confianza de un hombre que nunca cuestionaba su lugar en el mundo. Sin movimientos desperdiciados, sin aliento ocioso, el tipo de quietud que gritaba depredador. Lo encontré en los niveles inferiores de la estación Talva, un centro que servía a naves comerciales y mensajeros del mercado negro en las zonas no alineadas, un lugar donde el ojo del acuerdo parpadeaba a menudo, convenientemente. Esa noche, no estaba en una misión oficial. No llevaba uniforme ni identificación. Fui solo, como se me indicó. Lo encontré sentado en un reservado hecho de una aleación reforzada con carbono, de espaldas a la entrada, bebiendo algo que olía a combustible crudo. No levantó la vista cuando me acerqué. «Llegas temprano», dijo. Su acento era débil, terrestre, pero pulido, controlado. Me senté frente a él, tratando de ignorar cómo mis instintos gritaban. Cada parte de mí se sentía expuesta. No estaba seguro de que te presentarías. Finalmente me miró a los ojos. No me perdería esto, dijo. No es frecuente que pueda hablar con alguien que ha visto una de nuestras naves de guerra de cerca. No supe cómo responder a eso. La naturalidad, como si hubiera dicho el tiempo en lugar de nave de guerra. Vine por respuestas, dije en voz baja. Marcus se reclinó. No, viniste por esperanza. Pero ya sabes que esa es una moneda sin valor. Lo estudié. Sin miedo, sin fanfarronería, solo un dominio tranquilo. Todo en él se sentía mal. No alienígena, sino más afilado, como un espejo con los bordes aún afilados como cuchillas. No estás aquí en nombre del gobierno de la Tierra, dije con cuidado. Sonrió. No hay gobierno de la Tierra. Ya no. Eso me golpeó como un puñetazo. ¿Qué quieres decir? Quiero decir exactamente lo que dije. Hay naciones, sí, banderas, presidentes, pero todo eso es ruido, teatro.
La Tierra ahora es gobernada por algo mucho más antiguo. Algo que no entienden. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Autoridad soberana, comando terrestre. ASST. No hacemos anuncios. No hacemos diplomacia. Decidimos. Sentí un escalofrío. ¿Decidir qué? La sonrisa de Marcus desapareció. ¿Quién vive? ¿Quién no? ¿Quién recuerda? ¿Quién desaparece? Por un momento, ninguno de los dos habló. El bullicio de la estación se desvaneció en el fondo. Finalmente, encontré el valor para preguntar. ¿Cuánto tiempo han estado entre nosotros? Se encogió de hombros ligeramente. Más de lo que creerías. El tiempo suficiente para ver al acuerdo pudrirse desde dentro. Se me revolvió el estómago. ¿Están espiando? No, dijo. Espiar implica que nos importa lo que están planeando. No nos importa. Observamos. Ocasionalmente, intervenimos cuando su incompetencia amenaza el equilibrio. ¿Equilibrio? Marcus asintió lentamente. Creen que la Tierra les teme, que estamos superados en número, en armas, solos. La verdad es más simple. No son una amenaza. Son un ruido que toleramos. Golpeé la mesa con la mano. Aniquilaron el sistema Ratari. 50.000 vidas. Su mirada no vaciló. 50.000 que estaban coordinando con la inteligencia antitierra. Se les advirtió. Cruzaron una línea y fueron eliminados. Así de simple. Sin remordimientos, sin ceremonia, solo causa y efecto. Apenas podía hablar. ¿Llamas a eso justicia? No, dijo rotundamente. Lo llamo equilibrio. Ustedes nos dieron la guerra primero, no con armas, sino con arrogancia. Entraron en nuestro sistema como si fueran dioses. Apuntaron armas a nuestro planeta. Querían domesticarnos. Su voz se convirtió en hielo. No se domestica a la Tierra. Se la sobrevive. No recuerdo haber dejado el reservado. Recuerdo sus palabras resonando mientras me tambaleaba por el pasillo inferior, con la bilis subiéndome por la garganta. No hacemos anuncios. Decidimos. No me había amenazado. No tenía por qué hacerlo. Ya estaba hecho. Dejé la estación Talva esa noche como un hombre diferente. Mis ilusiones destrozadas. El acuerdo, una cáscara frágil. Nuestra paz, una mentira. Nuestra superioridad, un delirio. La Tierra no se estaba alzando para encontrarse con la galaxia. Estaba debajo de ella, estudiando las grietas en los cimientos. Y ahora tenía su mano en la palanca. De vuelta en el acuerdo, intenté informar de la reunión. Contacté a 6 oficiales. 3 negaron conocerme. A 2 les revocaron sus credenciales en un día. El sexto, muerto, una explosión de lanzadera calificada como fallo de ingeniería. Mi informe fue borrado. Mi acceso, suspendido. Me estaban enterrando vivo. Pero no había terminado. Tomé lo que tenía, registros de audio, fragmentos de la tecnología de comunicaciones de la Tierra, datos de la caja negra, el mensaje de Rylan, el nombre de Marcus, y se lo entregué a la única persona en la que aún confiaba. Eldren. Era un mercenario convertido en analista, una vez exiliado del Consejo por exponer corrupción durante el escándalo Ult. Cínico, brillante y profundamente paranoico. Perfecto. Me encontró en un observatorio olvidado que orbitaba un planeta muerto. Sin guardias, sin rastreadores, solo él. Una botella de whisky de ración caducado y una mesa hueca que zumbaba con redes clasificadas. Dejé todo sobre la mesa. Escuchó, observó, bebió, y finalmente dijo, así que los humanos finalmente empezaron a limpiar la casa. Eso es todo lo que tienes que decir. Se rascó la barbilla canosa. ¿Qué más hay? Metimos el palo en un nido que no entendíamos. Ahora la colmena está despierta. La verdadera pregunta es. Se acercó más. ¿Cuántos de ellos ya están en la habitación con nosotros? No bromeaba. Empezó a mostrarme patrones marcados en los registros comerciales, lagunas en los viajes diplomáticos, rastros tecnológicos que no coincidían con ningún origen registrado del acuerdo.
El acuerdo está siendo penetrado, dijo. No por una fuerza de invasión, no por soldados. Por operadores. Silenciosos, como HAL, entrenados para mezclarse, para mapear, influenciar, eliminar. ¿Por qué? Porque no están aquí para luchar contra nosotros. Están aquí para ver si vale la pena conservarnos. Eso me golpeó más fuerte que cualquier arma. ¿Conservarnos? Dren se reclinó. Piénsalo. Han tenido la capacidad de aniquilarnos durante décadas, pero no lo han hecho. Tú mismo lo dijiste. Primero advierten. Solo actúan cuando son provocados. Esto no es conquista. Es una evaluación. Están estudiando cómo manejamos el poder, el caos, el miedo, quizás incluso la moralidad. Tenía la garganta seca. ¿Y si fallamos la prueba? Dren no parpadeó. Borran todo el archivo. Así que aquí estoy sentado ahora, mirando una pantalla, transmitiendo este informe final a cada canal no seguro que puedo encontrar. Un acto desesperado. Quizás inútil. Quizás demasiado tarde. Quiero que la galaxia sepa que la Tierra no viene. Ya está aquí. Y no están esperando una invitación. Están escuchando, observando, decidiendo. Autoridad soberana. Comando terrestre no pide permiso. No firman tratados. No se unen a consejos. Te dejan hablar para poder decidir si vale la pena volver a escucharte. La nave de guerra no fue el principio. Fue un signo de puntuación. Y nosotros, ya éramos parte de la frase. Simplemente no lo sabíamos. Lo llamaron Proyecto Fantasma Pálido. Extraoficial, no autorizado, completamente suicida. Era un susurro que se pasaba entre los marginados del comando y los fantasmas exmilitares, gente como yo, gente que había mirado al abismo de las máquinas de guerra de la Tierra y se había alejado vacía. La postura oficial del acuerdo era que ningún vuelo de reconocimiento debía entrar en el sistema Sol, y ciertamente no aterrizar en nada dentro de él, especialmente no en la Luna. Pero lo que convirtió al proyecto Fantasma Pálido en algo más que otro rumor suicida fue una filtración de datos. Una instantánea. Una imagen extraída de una vieja sonda lanzada antes de que el acuerdo supiera que la Tierra existía. Un cráter en el lado oculto de la luna de la Tierra. Pero no solo roca. Simetría. Líneas limpias. Ángulos artificiales. Enterrada bajo el polvo y el silencio había una estructura. No de apariencia humana, no primitiva, no cruda, pero inequívocamente diseñada, oculta bajo 200 metros de regolito y tiempo. Y alguien había dejado una baliza. Pulsaba una vez cada 7 horas, apenas lo suficiente para registrarse en las comunicaciones de espacio profundo, pero suficiente para enviar un mensaje, activo. Escuchando. Registrado. Esa última palabra fue la que más me heló. Registrado. Lo que fuera que estuviera bajo la superficie de la luna de la Tierra no era tecnología muerta. Estaba observando. No fui solo. No te enfrentas a algo así en solitario a menos que estés desesperado o loco. O ambas cosas. Éramos 4. Narek, un expiloto que había volado incursiones encubiertas durante el colapso de los Barn. La mitad de su cráneo reemplazado por aleación. Ojos que podían ver luz para la que ni siquiera teníamos palabras. Ever, especialista en demoliciones. Silencioso. Manos firmes. Se rumoreaba que una vez desactivó una ojiva destructora de planetas mientras se desangraba por una herida en el abdomen. Yulo, una desertora del cuerpo de ciberinteligencia del Consejo. Podía romper un cortafuegos militar con una cuchara y un cable viejo. Y luego estaba yo, el diplomático roto que una vez estuvo en el puente de la Calterion y vio su futuro morir en el fuego. Nos llamábamos el equipo pálido, más como una broma que otra cosa. No había nada oficial. Nada coordinado, solo una nave demasiado vieja para ser rastreada y 4 personas demasiado atormentadas para dormir por la noche. Despegamos de una zona muerta más allá de los sensores del acuerdo, cortamos todas las transmisiones en vivo y nos deslizamos a oscuras hacia el sistema Sol. En el momento en que cruzamos la heliopausa, cada sistema de nuestra nave parpadeó. Narek maldijo. Algo nos estaba escaneando, pero nada respondió. Ninguna señal, ninguna represalia. Solo una presencia.
Estábamos siendo observados, no como presas, más bien como datos. Nos tomó 18 horas llegar a la órbita de la Tierra. Y allí estaba, la cuna, azul, envuelta en nubes, hermosa de la manera más aterradora imaginable. No nos acercamos. Las órdenes eran claras: ir a la Luna, mantenerse alejado de la Tierra. No necesitábamos un segundo recordatorio. El simple hecho de estar tan cerca nos ponía la piel de gallina. Nos lanzamos hacia el lado oscuro de la Luna, apagando los motores, moviéndonos en silencio. Sin luces, sin balizas, en modo fantasma puro. Entonces vimos el cráter. No era natural. Simetría circular perfecta, liso como el cristal, y en su centro, una tenue forma geométrica, una escotilla hexagonal medio enterrada en el polvo lunar. Yulo fue la primera en hablar. Eso no es humano. Ever se encogió de hombros. No significa que no sea suyo. Aterrizamos a 30 metros del borde. El polvo no se movía bien. Sin fluctuaciones por la gravedad, solo una quietud asentada, como si la propia luna contuviera la respiración. Narik y yo descendimos primero al cráter. La escotilla estaba sellada. Sin puertos, sin paneles, pero irradiaba un calor tenue. Imposible en el frío lunar. Yulo la escaneó. Esto no es metal. Es otra cosa. ¿Puedes abrirla?, pregunté. Me lanzó una mirada sombría. Dame 10 minutos o un panegírico. Ever la ayudó a instalar una carga silenciosa, una diseñada para cortar más que para explotar. Mientras esperábamos, me paré al borde de la escotilla, mirándola. Se sentía vieja. No solo antigua, sino vigilante. Entonces la escotilla se abrió. No por la carga, desde dentro. Yulo ni siquiera había tocado el detonador. Retrocedimos, con las armas en alto. El sello silencioso se deslizó como papel, revelando un túnel estrecho que descendía en espiral con una simetría perfecta. Sin luces, sin sonidos, solo un único glifo sobre el pasaje. Entrada autorizada. Solo uno. Los demás se giraron hacia mí. Narik murmuró: parece que te quiere a ti. No discutí. Entré solo. El pasaje se curvaba hacia abajo, liso y sin juntas. Sin costuras, sin vibraciones. Era como caminar dentro de un pensamiento hecho sólido. Cuanto más profundo iba, más lo sentía. Algo en mi cabeza, como si alguien golpeara suavemente los bordes de mi memoria. Luego vino la voz. Masculina, tranquila, familiar. Estuviste presente en el primer contacto. Esta unidad te reconoce. Me detuve en seco. ¿Quién eres? Soy la unidad de interfaz 4, estación repetidora lunar, nodo de observación. Una pausa. La Tierra lo designa como la tumba que escucha. Me estremecí. ¿Cuánto tiempo has estado aquí? Este nodo ha observado 1273 ciclos galácticos esperando la validación de la directiva. Eso es más de 13.000 años, más antiguo que el acuerdo, más antiguo que casi todas las especies del Consejo. Y sin embargo, esta cosa había estado en la luna de la Tierra, observando, escuchando, registrando. ¿Cuál es tu propósito?, pregunté. Evaluar especies emergentes para su potencial de integración galáctica. Conclusión: la Tierra no es apta para la integración. Se me revolvió el estómago. ¿Por qué? Silencio. Luego, la Tierra muestra rasgos incompatibles con la doctrina del acuerdo. Autonomía, imprevisibilidad, volatilidad emocional, alto riesgo de disrupción sistémica. Por lo tanto, solo observar. No intervenir. Permitir que la Tierra evolucione por una vía independiente. Si es abordada agresivamente por actores externos, iniciar directiva de defensa. Me quedé helado. Esto no era creación de la Tierra. Ni siquiera era humano. No eres uno de ellos, susurré. Correcto. Origen, raza precursora sin nombre. Directiva asumida por la autoridad local, la autoridad soberana, comando terrestre. Me golpeó como un tsunami. ASCT no había construido la tumba que escucha. La habían heredado. La encontraron, la reclamaron,
Se apoderaron de su propósito y luego la doblegaron para convertirla en algo que les convenía. La Tierra no solo estaba sobreviviendo. Se estaba alzando desde los huesos de un dios olvidado. ¿Cuál es tu estado actual?, pregunté. Directiva activa. Observación concluida. Veredicto emitido. Contacto denegado. Contención autorizada. Me tambaleé hacia atrás. Veredicto emitido. No solo nos estaban observando ahora. Habían tomado su decisión. Subí de nuevo a la superficie, temblando, con los pulmones oprimidos. Los demás me miraron, con ojos interrogantes. ¿Qué hay ahí abajo?, preguntó Yulo. No es humano, dije suavemente. No originalmente. Narik parpadeó. ¿Entonces quién? No importa. Lo han tomado, lo han hecho suyo. Y han emitido su juicio. Eber hizo la pregunta que todos estábamos pensando. ¿Cuál es ese juicio? No hablé por un momento. Luego miré a las estrellas y respondí con la única palabra que se sentía verdadera. Contención. El plan se llamaba Velo Silencioso. Encontré el nombre garabateado en una tableta física, del tipo que solo usas cuando no quieres que la red sepa que estás respirando. Estaba escondida dentro de una bóveda enterrada a 3 kilómetros bajo la estación de investigación central del acuerdo en el mundo artificial de Selon Prime. Y el nombre ni siquiera era la peor parte. Era lo que venía después: Proyecto Velo Silencioso. Iniciar al romperse el perímetro de contención del origen terrestre. Objetivo: anular Sol. No la Tierra, no sus naves, no sus líderes. El sistema entero. No era guerra. Era aislamiento a través de la aniquilación. Se suponía que no debía estar allí. El Consejo había revocado mi autorización meses atrás, desde que empecé a hablar abiertamente sobre la tumba que escucha y la nave de guerra humana. Pero aprendes a eludir las cosas cuando ya no tienes miedo de las consecuencias. Robé la identificación de un equipo de salvamento, chantajeé a un empleado de la estación que debía favores a un espía muerto y viajé en una lancha de mantenimiento a través de los canales de carga traseros hasta las entrañas de Selon Prime. El lugar olía a amoníaco y cobre. Miles de drones zumbaban a través de túneles verticales, escaneando inventarios, transportando componentes. Cuanto más profundo iba, más cambiaban las cosas, de operaciones comerciales a laboratorios de investigación de grado de defensa, puertas cerradas, escáneres genéticos, torretas antipersonales colgando de los techos como arañas de metal. Finalmente, encontré a la directora Mayan. No era militar. No llevaba uniforme ni portaba un arma, solo una bata de color verde pálido y una mirada cansada en sus ojos, del tipo que solo surge de ver morir lentamente los buenos planes. Me vio y no gritó, no entró en pánico. Solo suspiró. Me preguntaba cuánto tardarías en encontrar este lugar. ¿Sabías que vendría? Por supuesto, dijo. Eres el único idiota que queda que todavía piensa que la verdad importa. No me molesté en responder. En cambio, dejé caer el chip de la tumba que escucha sobre la mesa entre nosotros. El audio pulsó una vez. Veredicto emitido. Contención autorizada. Sus dedos se crisparon. Así que lo sabía. Lo has oído, dije. He oído cosas peores, murmuró, y luego tocó su consola. Una pared se iluminó con proyecciones 3D. El diseño orbital de la Tierra, rutas de flota hipotéticas y algo más. La red de contención. 12 puntos de impacto, ondas de resonancia entrelazadas. Lo miré fijamente. Están construyendo una prisión. Ella asintió. No queremos destruir la Tierra. Solo queremos aislarla, plegar el espacio alrededor del sistema, colapsar los puntos de entrada, mantenerlos en su cuna para siempre. Mi voz se quebró. Eso causará un terremoto de campo a través de 4 sectores. Se tragará 3 colonias. Millones de personas. Serán reubicados, interrumpió. Temporalmente. Estás loca. No, dijo, con la voz plana. Estamos acorralados. Me mostró los números, porque por supuesto que lo hizo. La gente como ella siempre lo hace. Creen que mostrarte datos hace que el asesinato suene razonable. Esto no es solo sobre la flota de la Tierra o su estructura de mando.
Es sobre lo rápido que se están extendiendo, lo profundo. Mostró gráficos, clips de vigilancia, informes de pérdida de activos. Solo en los últimos 6 meses, 23 rutas comerciales del espacio profundo han quedado en silencio. 16 naves de reconocimiento desaparecieron. ¿Y sabes lo que recuperamos del último sitio? Tocó un botón. Un video lleno de estática parpadeó en la pantalla. Un rostro humano. Masculino, expresión tranquila, hablando lentamente. Se les advirtió. Ahora están siendo olvidados. La transmisión se cortó. Eso no era un dron, susurró. Era una persona. Hicimos un análisis de estructura facial. Ni siquiera está mejorado, solo es eficiente. Cerré los ojos. Están en todas partes. ¿Verdad? Ella asintió. No necesitan ejércitos. Han construido una red dentro de la nuestra. Silenciosa, rápida, clínica. Ni siquiera vemos la hoja hasta que nuestra garganta ha sido cortada. Miré de nuevo el esquema del velo silencioso. Los 12 puntos de la red no eran solo teóricos. Estaban precargados. Coordenadas ya fijadas. Armas ya abastecidas. ¿Quién más lo sabe?, pregunté. Solo 3 en el consejo, dijo. El resto, quieren creer que la Tierra solo está reaccionando. Una rabieta, algo que podemos contener con suficientes advertencias y tratados. ¿Y tú qué crees?, pregunté. Dudó. Luego dijo la parte silenciosa en voz alta. Creo que la Tierra está haciendo lo que haría cualquier especie acorralada. Miraron a las estrellas y se dieron cuenta de que la galaxia no era segura. Así que se prepararon. Y esta es nuestra respuesta. Se giró hacia la red. No estoy tratando de ganar, dijo. Estoy tratando de sobrevivir. Salí de la bóveda sin permiso. No me importó. Nadie intentó detenerme. Quizás todos sabían que era demasiado tarde. De vuelta en mis aposentos, transmití los datos del velo silencioso a 3 nodos, encriptados, fuera de línea, enrutados a través de redes desaparecidas que ya no existían en los registros. No detendría el plan, pero quizás alguien escucharía. Esa misma noche, recibí un mensaje privado, sin marcar, irrastreable, sin audio, solo una línea. Enciendes una cerilla en una habitación llena de combustible y te preguntas por qué arde. La fuente, incierta. La firma, Marcus Hall. 2 días después, ocurrió el primer incidente. Alcance estelar, un puesto de avanzada remoto conocido por la minería de Aridium. Tranquilo, aislado, indefenso. Se apagó. No se dispararon armas, no hubo explosión, simplemente desapareció, como si el sistema hubiera sido arrancado del mapa. Cuando el consejo exigió explicaciones, la directora Mayan lo llamó una llamarada solar. Mintió. Lo sé porque he visto la última ráfaga de señal de la estación. Una cámara de seguridad, borrosa, temblando. En el fondo, una sola figura de pie en la bahía de atraque. No blindada, no disfrazada, solo un hombre de negro que no sostenía nada, mirando fijamente a la cámara. Luego, la contención es mutua. Corte a negro. Esto es lo que más me aterroriza. Seguimos llamando a la Tierra primitiva, emocional, imprudente. Pero ¿y si nada de eso es cierto ya? ¿Y si ese fue su pasado? Y ahora nos enfrentamos a algo posthumano. No dioses, no máquinas, solo voluntad. Una especie que dejó de pedir un asiento en la mesa y empezó a volcar la mesa cuando nadie escuchó. No quieren gobernar la galaxia. Quieren terminar la conversación. Y nosotros les dimos el micrófono. La galaxia no necesita una guerra. Ya la perdió. En el momento en que disparamos a esa primera nave de guerra, en el momento en que usamos la diplomacia como un arma, en el momento en que asumimos que la Tierra estaba atrasada, esa fue la verdadera derrota. No en el espacio, no en el fuego, sino en la comprensión. Porque no puedes negociar con algo que ya te ha juzgado indigno de hablar. No puedes razonar con el silencio, y desde luego no puedes contener lo que ya está dentro de tus muros. Activaron la red a las 4 horas galáctica estándar. 12 naves, 12 detonaciones sincronizadas, suficiente desestabilización cuántica para sellar todo el sistema Sol como una tumba.
La esperanza no era la victoria. Nadie creía en eso ya. La esperanza era el silencio. Un silencio permanente, inalcanzable. Una galaxia sin la Tierra. Un futuro a salvo de lo impredecible, de lo incontenible, de ellos. Yo estaba allí, no en el centro de mando, no me querían cerca de eso, sino en la cubierta de observación a bordo del Barnale Courdens, una de las naves que coordinaba el campo de contención. Desde nuestra posición, la Tierra no era más que una pequeña joya azul rodeada de oscuridad vacía. Nunca adivinarías que la especie más temida de la galaxia vivía allí. Nunca adivinarías que ya nos estaban observando. Pero lo estaban. En el momento en que se activó el primer nodo, comenzó un pulso. No desde la Tierra, no desde ninguna estructura conocida, sino desde la propia red. Respondió. El rostro de la directora Mayan palideció incluso antes de que llegara el primer mensaje. El campo de contención se iluminó a través de la red, cada nodo emitiendo exactamente la misma vibración. Luego, como si alguien hubiera presionado play en un altavoz universal, una voz llegó a través de cada nave del acuerdo, en cada canal. Masculina, tranquila, familiar. Se les advirtió. Siguió un silencio. No una transmisión, no una conversación. Un veredicto. Me quedé helado, con el corazón latiendo con fuerza, mientras los oficiales a mi alrededor se apresuraban, gritando en sus auriculares, comprobando los niveles de contención. Algunos pensaron que era un farol. Otros ya se estaban alejando de sus puestos. Entonces las estrellas comenzaron a desvanecerse. No a explotar, no a atenuarse. A desvanecerse. La luz se cortó. Sectores enteros parpadearon y se apagaron como brasas bajo una tormenta. Satélites militares del acuerdo, torres de escaneo del espacio profundo, desaparecidos. Sin ruido, sin pico de radiación, solo negrura. Fue entonces cuando comprendimos que la red no había atrapado a la Tierra. Había activado una defensa, algo enterrado, algo que esperaba dentro del vacío alrededor de su sistema. Y acabábamos de desbloquearlo. El Barnale Courdens se estremeció. Las luces parpadearon. La presión atmosférica cayó 2 grados en menos de 3 segundos. No un fallo del sistema, una respuesta. La voz de Mayan llegó por la transmisión de toda la nave, tensa por un miedo apenas contenido. Apáguenlo. Todos los nodos de la red. Desactivación total, ahora. Demasiado tarde. Un segundo pulso barrió las naves y el verdadero mensaje comenzó. Esto no era una advertencia. Era una grabación. Un mensaje destinado a ser reproducido solo si intentábamos enjaularlos. El rostro apareció en cada pantalla. No un líder militar, no un político. Un hombre, de mediana edad, curtido. No llevaba ninguna insignia. Su voz era paciente, casi amable. Si están escuchando esto, han intentado atraparnos. Ese fue su último error. Miró directamente a la cámara como si nos estuviera mirando a cada uno de nosotros personalmente. Temían en lo que podríamos convertirnos. Temían lo que ya éramos. Pensaron que la contención los protegería. Se inclinó hacia adelante. Pero nosotros no escapamos de las jaulas. Las construimos. Detrás de él, el fondo cambió. No la Tierra, no ningún lugar que reconociéramos. Una estructura negra, imposible de escalar, brillando débilmente con líneas que no seguían ninguna geometría en la que la mente pudiera descansar. Siguió hablando. Entendimos la galaxia en el momento en que la escuchamos. Confunden nuestro silencio con pasividad, pero siempre nos estábamos preparando. Mientras ustedes discutían sobre asientos y tratados e imperios, nosotros estudiábamos otra cosa, la finalidad. No necesitas conquistar las estrellas para poseerlas. Solo necesitas asegurarte de que nadie más pueda usarlas. Hizo una pausa, solo por un segundo. Y esa pausa fue más fría que cualquier arma. Sus armas son ingeniosas. Su ciencia es impresionante. Pero lo construyeron todo partiendo de la suposición de que toda especie quiere la paz. Nosotros no. Queremos claridad. La transmisión no terminó. Se expandió. Docenas de pantallas. Docenas de rostros humanos, hombres,
mujeres, jóvenes, viejos, todos hablando al unísono. Trajeron la guerra a la Tierra una vez. La llamaron diplomacia. Ahora les traemos la verdad. Las estrellas continuaron oscureciéndose una por una. Los sistemas exteriores del acuerdo comenzaron a informar de un colapso total de datos. Las naves civiles perdieron la navegación. Las rutas comerciales desaparecieron. La galaxia estaba siendo borrada. No físicamente, no violentamente, sino sistemáticamente. La red de Sol había sido una llave de prueba, y la habíamos girado en la cerradura. Alguien en el puente del Barnal vomitó. Otro oficial se desplomó, temblando, susurrando oraciones. Yo no podía moverme, porque me di cuenta de lo que ninguno de ellos entendía. Los humanos nunca construyeron un imperio. Construyeron una salida. Y cuando intentamos enjaularlos, cerraron la puerta detrás de ellos. La parte final del mensaje se reprodujo en cada pantalla restante, en cada nodo de transmisión superviviente. No tomaremos represalias. No buscamos la destrucción. Pero ya no son necesarios. Su voz es retirada de la mesa. Sus sistemas permanecerán intactos. Su gente vivirá. Pero ya no serán vistos. Ya no nos verán. Su galaxia termina aquí. Y así, las estrellas desaparecieron. No destruidas, retiradas. Cuando desperté, estábamos a la deriva. Las luces de la nave estaban bajas. La gravedad restaurada solo a través de estabilizadores locales. Las comunicaciones, muertas. Intentamos restablecer el contacto con sistemas cercanos. Nada, ni siquiera estática. Silencio. En toda la galaxia, se repitió la misma historia. Los puestos de avanzada todavía tenían aire, todavía tenían luz, todavía tenían energía. Pero la red estaba cortada. No había más actualizaciones de la Tierra, no más avistamientos, no más amenazas y no más esperanza. No sé cuánto tiempo ha pasado ya. Días, semanas. El tiempo se siente más lento. Las estrellas han vuelto. La mayoría de ellas, al menos. Pero algo ha cambiado. Sus posiciones no son exactamente las mismas. Los escaneos del espacio profundo muestran anomalías para las que no tenemos nombres, como si el mapa hubiera sido doblado, como si la galaxia hubiera sido movida. Algunos dicen que la Tierra se selló para siempre. Algunos dicen que ascendió a otro plano usando tecnología que ni siquiera podemos empezar a nombrar. Pero yo sé la verdad. No se han ido. Simplemente han terminado con nosotros. El acuerdo se ha derrumbado. El consejo se ha fracturado. La mayoría de las facciones se culpan mutuamente. Algunos exigen represalias, aunque nadie sabe a dónde enviarlas. Otros suplican una segunda oportunidad. Pero la Tierra no está escuchando. Nunca lo estuvo. Estaban grabando, esperando. Y cuando llegó la prueba final, ellos la superaron. Nosotros fallamos. Ahora paso la mayoría de las noches mirando al cielo, no buscando la Tierra, sino lo que viene después. Porque si los humanos fueron la última especie en alzarse, ¿en qué se convirtieron? ¿Qué le sucede a una civilización que se prepara para la guerra, la gana y luego se marcha? ¿Con qué sueñan después? Y cuando finalmente nos miren de nuevo, ¿se acordarán? ¿O no seremos más que una nota a pie de página en un idioma muerto? Su nombre era Tavern Merik. Una vez fue un condecorado comandante de flota en la Marina de los Sistemas Exteriores del Acuerdo, un estratega, un patriota, un hombre que una vez creyó que el Acuerdo era el ideal más alto de la galaxia. Ahora era su último susurro. Ya no llevaba uniforme. No portaba una bandera. No servía a nadie. Se sentaba solo en una nave interceptora robada, no más grande que una lanzadera de pasajeros, a la deriva justo más allá del borde de lo que solía conocerse como el límite de cuarentena de Sol. Excepto que ahora no había límite, solo espacio, todavía silencioso, observando. Las estrellas aquí estaban mal. Brillaban en los lugares equivocados, como si hubieran sido reensambladas por manos a las que no les importaban los mapas antiguos. Incluso la IA de su nave, que antes era una voz segura y habladora, había dejado de intentar medir la anomalía. No había marcadores, ni coordenadas conocidas, ni rastro de la Tierra,
solo un vacío sin dirección que zumbaba débilmente con algo vivo. Tavern había venido aquí para hacer una pregunta que nadie más haría. No para provocar, no para suplicar, sino porque en el fondo, a través de todas las mentiras, la arrogancia y la guerra, había una verdad de la que no podía escapar. Nunca los entendimos. Y quizás nunca merecimos hacerlo. El mensaje tenía que ser simple. Sin fanfarronería, sin títulos, solo la verdad. Activó su baliza de largo alcance, la vinculó a la última frecuencia subespacial conocida utilizada durante la transmisión de la nave de guerra, la que solo hablaba cuando los humanos habían decidido hablar primero. No estaba seguro de si funcionaría, pero si estaban escuchando, lo sabrían. Respiró hondo y habló. Aquí Tavern Merik, exarmada del acuerdo. Estoy solo. No estoy aquí para luchar. Sé lo que hicimos. Sé lo que intentamos. Y sé lo que perdimos. No pido perdón. Hizo una pausa, luego se inclinó hacia adelante. Pido una cosa. ¿Qué son ahora? Luego apagó la baliza y esperó. Durante 6 horas, no hubo nada. Ningún pulso, ninguna señal, ninguna represalia. Solo el débil zumbido del reactor y la deriva interminable del vacío. Tavern no esperaba una respuesta. Pensó que quizás ese era su castigo, hacer una pregunta en una galaxia vacía y ser olvidado por ello. Pero en la 7ª hora, las estrellas se movieron. No rápido, no violentamente, solo lo suficiente para hacer que el universo se inclinara. Luego vino la voz. No desde un altavoz, no desde una pantalla. Desde el interior de la nave, como si el aire hubiera aprendido a hablar. Era tranquila, familiar, no enojada, no acogedora, solo firme. Preguntas qué somos. Somos lo que sucede a continuación. Tavern se quedó quieto. Sabía que era mejor no hablar. No se interrumpía a los dioses cuando finalmente respondían. No somos su enemigo. Ya no. Nunca fueron capaces de ese papel. Fueron nuestro espejo. Necesitábamos ver en qué podíamos convertirnos si escuchábamos demasiado tiempo. Tragó saliva. Entonces, ¿por qué no nos destruyeron? Silencio. Luego, porque la extinción es simple. Nosotros la superamos. Ustedes construyeron imperios. Nosotros construimos memoria. Ustedes construyeron doctrina. Nosotros construimos juicio. Ustedes necesitaban leyes. Nosotros necesitábamos límites. Otra pausa. Más larga. Esperó. Los vimos intentar atraparnos. Sabíamos que lo harían. Se lo permitimos. Y ahora han visto lo que dejamos dormir. Ese era el propósito. Tavern se inclinó, susurrando. ¿Propósito para qué? Para la partida. Las estrellas se movieron de nuevo. Una por una. Un débil resplandor apareció fuera de su nave. No naves, no luces. Estructuras. Masivas, angulares, casi invisibles contra el vacío, como algo escondido entre capas de la realidad. Zumbaban sin vibración, pulsaban sin movimiento. Apenas podía mirarlas sin que se le llenaran los ojos de lágrimas. No eran armas. Eran herramientas, y algo las estaba activando. Nos vamos, dijo la voz de nuevo. Temían que conquistáramos su galaxia. No lo haremos. La superamos. Las manos de Tavern temblaron. Nos están abandonando. No. Los estamos liberando. Su galaxia es suya de nuevo. Sin vigilancia, sin medida. ¿Nos recordarán? ¿O no? Ya no importa. Un sonido llenó la nave. No un estruendo, no un chillido, sino una nota profunda y resonante, como la vibración de un universo preparándose para cerrar su libro. El vacío adelante se fracturó, no como el cristal, sino como la lógica rompiéndose. Se formó un pliegue, un túnel de nada envuelto en luz estelar, y las estructuras comenzaron a moverse hacia él lentamente, como reyes marchando hacia una tumba que ellos mismos construyeron. Tavern ahogó un grito. Están abandonando este universo. No tenemos uso para la repetición. Ustedes permanecerán, y su silencio los protegerá mejor de lo que sus armas jamás lo hicieron. La última estructura pasó al pliegue. Solo quedaba una luz.
Un pequeño prisma flotante de oro y negro a solo unos metros de la nave de Tavern. Pulsó una vez. No dejamos atrás ningún dominio, ninguna regla, ninguna advertencia. Solo esto. El prisma emitió un flujo de datos hacia su nave. Era masivo. No contenía armas, ni planos, ni amenazas. Solo un único archivo. Este es su recuerdo de nosotros. Úsenlo bien. Y luego, silencio. El pliegue se cerró. Las estructuras desaparecieron. Las estrellas se asentaron. Y la galaxia se sintió vacía. No herida, no rota, simplemente liberada. Tavern miró a la oscuridad, con lágrimas corriendo por su rostro. Estaba solo, pero lo había presenciado. Había hecho la pregunta, y la Tierra, en lo que sea que se hubiera convertido, había respondido. Regresó al espacio del acuerdo 5 semanas después. La red había caído. El consejo había desaparecido, pero la gente todavía vivía. Los planetas todavía giraban. Y ahora había una historia, no de guerra, sino de advertencia. Les entregó el archivo, el último mensaje, el último vistazo. Contenía todo lo que la Tierra había dejado atrás. Su historia, sus razones, su contención y su acto final, marcharse. Y mientras Tavern bajaba de la lanzadera, pronunció una última frase en el aire tranquilo del nuevo mundo que tendrían que construir. No nos destruyeron. No nos esclavizaron. Vieron lo que éramos, y se fueron para que pudiéramos decidir en qué convertirnos sin ellos. La voz de la galaxia no murió ese día. Fue silenciada hasta que aprendió a